con el Kilométrico del Sábado, su programa de fiesta con la voz de la luz. Hoy nos volvimos épicos, nos fuimos épicos porque, como les hemos estado anunciando toda esta semana, tenemos, como dicen por ahí, un grande. Para nosotros es más que un honor poder tener aquí en nuestra cabina, en nuestro programa, el Kilométrico del Sábado de fiesta con la voz de la luz, a Inocencio Rodríguez. Queremos saludarlo y darle la bienvenida al Kilométrico del Sábado. Maestro, buenas tardes. Yo me quedé buscando a quién era que iban a presentar. Qué grato honor, amados hermanos, poder estar en este espacio de fiesta con la voz de la luz. Esto es como una añoranza, algo que realmente nos remonta a años dorados, cuando verdaderamente la radio jugaba un papel fundamental, que ya no lo es así, aunque sigue real y efectivamente nosotros haciendo uso de la radio, pero ustedes saben que este aparatito llegó para transformar, para cambiar, para entretener. Voy a decir las cosas buenas. Claro, claro. Solo las buenas. Mientras usted producía un programa de radio como a los inicios de este espacio, la gente podía pues encender su radio y seguir haciendo todas cuantas cosas fueran necesarias y útiles en su vida. Pero ahora el darle seguimiento a las redes sociales te limita a tú tener que hacer otras cosas porque tienes que fijar tu vista a este aparatito. Y cuántas cosas no hemos visto que ocurren a personas que por estar puyando un teléfono hasta se caen. Sí. Grandes accidentes. Yo he dicho cosas pequeñas, pero es difícil. Pero recordar los años de inicio de este espacio y del programa que durante tantos años estuvimos al frente de él, Notimúsica Cristiana, era una leyenda. Se decía sábado por la tarde, el doctor Polo, domingo por la tarde, Inocencio Rodríguez. Era realmente recibir una descarga en cada fin de semana de buena música, de alegría, de un alto contenido, de gente preparándose para ir a su congregación, tanto el sábado como el domingo, de personas celebrando hasta los cumpleaños de sus hijos. Se celebraban con este programa de fiesta, y yo sé que algunos no han perdido la buena costumbre, pero hemos estado un poquito limitados. Pero yo aprovecho este momento para saludarle a usted, doctor, saludar a Guillén, a nuestro hermano, se me va el nombre. David Robles. El maestro Robles, Robles. Y a todos los oyentes de este espacio que durante toda esta semana han estado esperando a Inocencio Rodríguez, gran pieza, como dice un amigo. Con su Z. Yo soy de ustedes y me siento bien. Es un sacrificio, ¿verdad? Es un sacrificio. Desde que me pasaron la invitación, lo pauté, me dijeron 2:50, perdón, llegué a las 3:07, 3:10, lo hice rápido. Claro. Lo hice rápido. Si es otro, de que porque lo están esperando y que para darse de importante, de que llega a la 1:30, no, yo fue que me arrollé, manito. Yo me comí un arrocito, un morito con un poquito de pescado y yo como que me abobé. A eso le dicen científicamente hipotensión postpandreal. Sí, no, yo me abobé y me quedé en una butaca sentado. Y mi esposa me dice, acuérdate que tú tienes un compromiso. Saludo a mi esposa Arisleida, al clan de los Hino completo y a todos los oyentes de esta radio. Así es. Hoy vemos un Inocencio trabajado por el tiempo, como de estas piezas que quedan acabadas, como que uno dice, no, que el vino hay que darle tanto tiempo de fermentación. Y terminamos con una pieza agradable al paladar. Inocencio Rodríguez ahora tiene una imagen, tanto en el término cristiano, en la iglesia, profesionalmente hablando. Pero años atrás, Inocencio Rodríguez joven
cómo veía el futuro, cómo se proyectaba a un futuro. Yo desde mis inicios recibí una formación de un hogar donde el 50% era cristiano, mi mamá cristiana de muchos años, mi papá en los últimos años recibió a Cristo Jesús, pero yo fui formado con grandes valores y yo no te voy a decir que no tuve niñez, porque hablaría mentira. Yo tuve mi niñez y la disfruté. Ahora, lo que yo nunca pude en casa, ser tigre o tener tanto tigueraje, porque allá había una chancleta bien grande que nos llevaba. Y fui creciendo con este concepto del respeto, de realmente valorar sobre todo el tiempo. Y mientras estaba en mi adolescencia, como niño, como adolescente, como joven, yo hice todo lo que hace todo niño, joven, adolescente, pero nunca me aparté de los estudios. Hay personas que le llega a una etapa que lo que quiere es solo calle. A mí no. Yo estaba también en la calle, pero mis estudios los valoré bastante porque tenía unos padres que apostaban a mí. Ellos no fueron a la escuela. Mi mamá llegó como a un 3er grado, mi papá de primaria, mi papá como a un 2º grado. Ellos no tuvieron escuela, pero querían que sus hijos en un futuro pues no pasaran lo que ellos habían pasado y nos dieron esa educación. Yo fui creciendo hasta convertirme ya en persona adulta y asumí muchos roles de estudio, de formación académica, de casamiento, de llegar a la iglesia, de tomar la responsabilidad de productor de programa. Sobre todo mi trabajo comprometido, porque yo en calidad de educador, hoy en día los educadores, y perdona que tal vez me voy un poquito del tema y la pregunta, hoy en día los educadores quieren ser solo educadores en la escuela. De fuera de la escuela, ellos lo que tienen es vida privada. No sé si me doy a entender. Vida privada, yo soy educador en la escuela, después de ahí yo hago lo que yo entienda que quiera hacer. Entonces, yo veía la vida y siempre me proyectaba a metas a superar. Metas. Yo veía más adelante que muchas personas. Por eso me incliné por el trabajo fuerte. Y cuando hablo de trabajo fuerte, no te estoy hablando de un trabajo con un pico, con una asada, con una coa. Eso no es lo que se llama trabajo fuerte. Eso es trabajo bruto. Pero cuando tú asumes esa responsabilidad, ya yo a los 21 años era maestro, nombrado por el gobierno. Por eso hoy tengo 53, tengo 32 trabajados y ya estoy disfrutando en mi casa de su pensión. De vaguencia. Pero yo vi la vida siempre con ese futuro, siempre tratando de llegar con metas claras. Y así me veía y siempre me mantuve en esa tesitura y hasta el sol de hoy digo que me he retirado del Ministerio de Estado de Educación, pero yo sigo trabajando, emprendiendo nuevos proyectos de los cuales vamos a hablar en lo más adelante si saliese a reducir la pregunta. Pero enfocado siempre, yo me puedo definir como una persona enfocada en la superación. Bien, una preguntita con respecto a este tema de que ya usted pensionado, ¿qué significaron esos años de trabajo y qué conllevaba ser profesor y levantarse cada día a impartir el pan de la enseñanza a esos jóvenes en pro de formar un futuro en la sociedad? Sobre todo el valor que tuve que asumir, el valor, ponerle ganas, porque cuando tú dices todas las mañanas levantarte para ir tras llevar el pan de la enseñanza, el ser humano que hace esto y que se dedica a esto lo hace porque siente la pasión. Yo sentía pasión, sembrar en alguien que
es en el futuro que va a reconocer el trabajo que tú puedes hacer. Y hoy yo lo cosecho. Yo tengo grandes amigos profesionales en todas las áreas del saber que salieron de mis manos. Y esto me marcaba día a día. Y yo nunca fui un profesor que fue a un aula aburrido, cansado, perezoso. No. Yo fui porque yo había asumido ser maestro. Y cuando asumí ser maestro, la cosa no era fácil. Yo me inicio ganando 532 pesos por tanda, es decir, 516, 1032 pesos. Era lo que a mí me pagaban mensual. Pero si te hago la historia de dónde a mí me envían como maestro, yo asumo ser maestro porque a un amigo, siendo maestro, estaba padeciendo una enfermedad y colocaron una licencia, y esa licencia yo fui a cubrirla, pero quien me llevó como que no tenía una idea a quién estaba llevando a la escuela, porque yo era muy jovencito y me encontré con estudiantes casi con la misma edad que yo tenía. Wow, impactante. Sí, con estudiantes casi con la misma edad que yo tenía. Un reto poder implantar el respeto. Eso recuerdo fue en Chabón Arriba, y el maestro encargado del área que me llevó en ese entonces me lleva. Pero cuando él ve mis competencias, porque él no me conocía, me dijo, pero usted verdaderamente da para maestro. Yo era un simple bachiller. Yo no había pisado la puerta de una universidad. Esos favores los teníamos en aquel entonces por la falta de docentes que había, por el pago irrisorio, el pago bajo que había. Los maestros que estaban en ese entonces lo habían abandonado. Muchos se fueron a Puerto Rico en Yola. Era más fácil tú irte a Puerto Rico en Yola que quedarte como docente. Y ahí entro yo. Y cuando me dicen, sí, le vamos a nombrar, porque el Estado Dominicano necesita jóvenes como usted comprometidos para que puedan estudiar y superarse. Entonces me enviaron a un lugar que yo le pregunté a 28 personas dónde quedaba ese lugar y ninguno me supo decir. El Valle de los Algarrobos. De Chabón Arriba al Valle de los Algarrobos, y allí me llevaron a mí y pasé la prueba. Allí estuve cerca de 2 años. Incluso cuando llego allí, llego porque el maestro que está hizo un reporte que ya ahí no habían estudiantes para que lo sacaran de ahí. Pero cuando yo llego y empiezo a hacer un censo y a buscar los estudiantes, había más de 20 estudiantes que estaban en sus hogares. Lo que pasa es que si tú tienes un maestro que va 2 veces a la semana y 3 no va, el papá de ese alumno dice, pero tú no estás yendo a nada, mejor quédate en el campo trabajando y así sacamos provecho. Y la matrícula verdaderamente fue bajando. No era que no estaban los estudiantes, era que el maestro había provocado una deserción en los estudiantes para que se vayan, para que lo sacaran de ahí. Fin de cuentas. Esa fue la meta. Pero cuando yo llego, hago el levantamiento, entonces vimos que habían estudiantes y la escuela quedó funcionando porque verdaderamente era a distancia. ¿Sabes cuántos kilómetros yo recorría en los lunes en la mañana? A piecito, desde el Batey de Maraguá hasta el Valle de los Algarrobos. Eran 11 kilómetros con un bultito al hombro, año 1991. Y yo escuchaba un sonido. Todavía yo no había nacido. ¿Qué van a hacer, muchachos? Yo escuchaba un sonido cuando el aeropuerto internacional de Punta Cana empezaba a operar, un sonido. Y yo me detenía a ver qué era, a ver si era una bola, un hacendado que pasara, un avión en el aire que pasaba, no se sabe cada cuánto tiempo. Profe, pero ¿cuántas horas más o menos usted duraba caminando? 3 horas. 3 horas caminando a pie para llegar. Y de regreso, yo venía en los contrabandos de carbón. Porque ya estaba en la universidad, tenía compromiso. Yo trabajaba, unía a todos los estudiantes el jueves en la mañana, el viernes en la mañana, y en la tarde yo salía porque tenía clase los sábados. Y me tocó venir en la noche, en la madrugada,
y que detuvieran el dueño del carbón y que detuvieran a todo el que estaba ahí. Entonces yo le enseñaba mi carnet, que yo era maestro, que yo no tengo que ver nada con ese, Que era una bola. con ese carbón, que es una bola lo que yo estoy tomando. Pero esto me ayudó y me fue marcando y me fue marcando. Y al encontrarme con estudiantes con tanta necesidad, esto como que fue impregnando en mí ese deseo más amplio de yo seguir avanzando. Entonces, ¿cuál ¿cuál fue el siguiente paso en eso de la educación que el próximo escalón que usted subió? Bueno, y de ahí yo llegué entonces, adquirí mi traslado, okay. no motor. Y había cuarto para comprar motor en ese entonces. Un traslado, una negociación, un traslado, caí a Baté y Campo Nuevo, donde yo tenía que trasladarme desde Santana a Baté y Campo Nuevo y quedarme la semana allí porque el transporte era bien difícil. Luego, con el paso del tiempo, tú te vas dando a conocer y haces tus diligencias para caer a tu zona. ¿Y en qué año se graduó de maestro? De maestro. En el 1996. En el 96. Yo tuve prácticamente 5 años para terminar la primera fase de mi carrera. Se estudiaba en 2 fases. Primero tú te hacías un profesorado, pero la deserción que había en la universidad, mira, era fuerte. Para tú hacerte un profesorado, yo lo hice como en 5 años. Pero para terminar mi licenciatura, porque no habían estudiantes, nadie quería estudiar pedagogía. ¿Sabes cuándo la gente se motiva nueva vez a estudiar pedagogía? Cuando el doctor Leonel Fernández gana en 1996, en 97 hace un aumento, prácticamente le duplica el sueldo a los maestros. Entonces la gente se motivó. Ahora, yo tenía una meta. Yo no estaba dando tantas asignaturas en el área de educación, pero yo fui inteligente. En eso llegó la carrera de Derecho aquí a la universidad. Y tú podías al mismo tiempo estar inscrito en 2 carreras. Yo fui dando mis materias de Derecho y mis materias de Educación. O sea, que usted tiene 2 profesiones. Sí, yo aparte de ser pedagogo, yo estudié Derecho. A nosotros en la universidad... Esa no la sabía. Sí, a nosotros los educadores, los abogados que estaban allí decían, sí, ustedes los maestros tienen que venir aquí a estudiar Derecho para poder vivir un poquito más cómodo, poder adquirir algunos recursos extras. Y nos relajaban. Y ahora es todo lo contrario. Ahora todos los abogados quieren ser maestros. Para que tú veas cómo la cosa cambia. Y esto me fue llevando y me fui enamorando de la educación y logré trabajar en otros centros educativos y involucrarme en diferentes actividades, sobre todo las políticas, que es con la política, sobre todo el conocimiento y luego la política. En aquel entonces no importaba tanto el conocimiento, era la política para tú ocupar posiciones, pero yo llegué a ocupar importantes posiciones. Vamos a darle ese término de la política porque ya me gustaría, cuando hablemos de eso, desglosarlo un poquito más. Trayendo una definición de acuerdo a su experiencia, yo quisiera saber algo, porque siempre me he hecho la pregunta, para usted personalmente, como maestro, ¿cuántos tipos de estudiantes hay? No, es que tú no puedes definir esto, porque tú sabes que cada ser humano tiene un pensamiento diferente. Cada ser humano piensa diferente. Nosotros tenemos una gran cantidad de estudiantes comprometidos que quieren superarse, desean superarse, porque saben que la única forma de avanzar y de ser alguien en la vida es estudiando. Tenemos otros estudiantes que van a la escuela porque necesitan un medio de escape. Salir de la casa, ese es un medio de escape. O cumplir con un requisito. Cumplir con un requisito y van. Tenemos otros estudiantes que van con la finalidad de molestar 24/7. Yo lo tuve en todas las condiciones. Tenemos estudiantes, y está muy delicada la educación. Sí. Mis hijas, que son educadoras también, son psicólogas ambas, me dicen, papi, usted no puede ser maestro en este tiempo. No. O se muere usted o usted le da un golpe a un muchacho, porque ahora mismo los estudiantes no están en esto. El número de estudiantes comprometidos baja día a día.
en querer verdaderamente superarse. Por eso te digo, hay una variedad amplia. ¿Cuál era la táctica que usted utilizaba entonces para poder darle un tratamiento a cada uno sabiendo, porque usted como maestro identificaba, cuál era la condición? Yo, Inocencio Rodríguez, hice un nombre en el magisterio. El estudiante, cuando sabía que iba a estar con Inocencio, con el chico no, con Inocencio, ese estudiante se transformaba. Y ese año ese estudiante cambiaba. Caminaba fino. Caminaba fino porque él sabía que había que caminar fino. Pero una vez terminaba de estar conmigo, si llegaba donde un maestro que tenía los mismos lineamientos que yo tenía, ese estudiante seguía y podía en ese proceso enderezarse un poquito, pero luego caía donde un maestro que o le tenía miedo o no había aprendido las técnicas para trabajar con los estudiantes, porque por eso se estudia pedagogía. Cualquier persona tiene conocimiento, cualquier persona. Ahora, cuando a ti te dicen estos 70 estudiantes son suyos, de 8 a 12, y el manejo de este curso es suyo, usted tiene que implementar todos los conocimientos adquiridos en la universidad y fuera de la universidad, porque no todo se aprende en la universidad. Es la vida la que más te enseña. Entonces yo tuve la oportunidad de un poquito de carácter. El amor juega un papel fundamental para que sepas. Hay estudiantes que llegan a la clase y tienen una motivación que no es propia de ese estudiante, es de lo que trae del hogar. Llega con un vacío, con una falta de afecto, de cariño. Y él, para llamar la atención, entonces crea el desorden. Por eso la gente cae a los vicios, cae sobre todo a la drogadicción, al alcoholismo, al cigarrillo, a la pandilla, porque es una influencia del medio. Pero si tú encuentras quién te devuelve, todos nosotros cuando jovencitos nos encontramos con amiguitos que nos dicen vamos a hacer esto, todos. Pero si tú dices, no, espérate, si yo hago esto, mami me mata. Si yo hago esto, que mi papá no sepa esto. ¿Tú me entiendes? O que el profesor fulano, porque siempre, normalmente uno toma una referencia, una figura. Puede ser un profesor, hasta alguien de la iglesia. Hasta un vecino, hasta un tío de estos que se acercan a ti, que no son tío nada, porque no son ni hermanos ni nada de tu papá, pero tú lo ves tanto en tu casa que tú empiezas a besarle la mano tío, y para ti es tu tío, en la etapa en que tú estás, claro. Entonces, hay gente que te marcan. Ahora, si tú lo sueltas, mi mamá no me va a hacer nada, mi papá no me va a decir nada. Entonces tú te vas como cada día atreviendo a hacer algo diferente. Tú te vas a convertir en el líder de la pandilla. Hablando de influencia positiva y de tener una figura, usted mencionaba y veía que hasta con orgullo que 2 de sus hijas están en el ámbito de la educación. ¿Qué tan importante o qué tan culeco, como diríamos en este sentido, se siente Inocencio Rodríguez al ver que parte de lo que él trató de predicarle con el ejemplo a su familia lo está viendo en frutos hoy? Enamorado de mis mujeres. Yo vivo enamorado de mis mujeres. Fue mi pasión enseñarle valores positivos. Y realmente ellas fueron maestras desde pequeñas, porque mi esposa es una maestra de 30 años y yo de 30 y picada. Esa gente en mi casa lo que vieron fue libreta, cuadernos, libros, organizándolo, involucrada. ¿Quién es que tiene el carácter más fuerte? No, ella.
Ay. Mi esposa. La vi hablando el otro día. ¿Quién No, es mi- que, mi que- esposa. Bueno, pero ya que El estamos en carácter tema, fuerte allá de mi esposa. Yo no le he dado un golpe, pues yo no puedo dar. Yo no le he dado, no, porque yo doy con pique. Y el que da con pique, no puede. Ay, ay, ay. No. Entonces la que manda en su casa, ¿quién es? No, que manda, no, que tiene el carácter más fuerte. Que tiene Vamos a aclarar. el carácter más fuerte. Más fuerte. No, mi esposa, Arisleida. Arisleida se te acerca a ti, te hace así, mira, y te agarra. Lo Y te noté. da un pellizco Lo que tú noté. te estás tranquilo o te estás tranquilo. Sí. Lo noté Entonces, el otro día. ahora, yo siempre traté de orientarle con la palabra, con los dichos. Y más que con la palabra, los dichos, con los hechos. Porque yo no te puedo decir, mira, el cigarrillo hace daño, no fumes, el cigarrillo hace daño, eso te puede llevar a otras cosas, pero ellos siempre me ven con un cigarro en la boca. ¿Qué daño es lo que hace? Si hiciera daño, tú lo dejaras. Es así. Entonces mi esposa tiene un carácter más fuerte que yo, pero ambos nosotros nos unimos y formamos a estas dos jovencitas para que decidieran estudiar lo que quisieran. Entonces decidieron irse por el área de la psicología. La primera se fue por el área de psicología educativa. La segunda decía que ella no quería trabajar con muchachos, que ella quería trabajar con adultos. Entonces ella se iba por el área de la psicología industrial. Ahora cuando cayó al semestre número 7, que es común para todos, entonces ahí dijo, no, espérate, que por aquí hay más oportunidades y se fue por la psicología educativa y hoy en día también está con responsabilidad en 2 centros educativos. La primera trabaja en el Liceo del Guanito, este liceo está en Villa Hortensia, esa es Sino Arlis, y la segunda, Inobel, trabaja en la escuela Don Eulalio Modesto Sedano Reyes, eso es en Los Memisos, y en la escuela de Los Mangos, formando a esos niños. Ambas pasaron por mis manos, ambas yo la ayudé bastante. Vieron las dos perspectivas. Claro, porque ellas fueron, De padre y maestro. fueron alfabetizadas por mí, porque se iban donde estuviera yo, y allí en ambos centros educativos estuvieron y se formaron, se forjaron y están haciendo un trabajo lindo para la sociedad, porque ningún profesional debe ser más valorado que el maestro. Ningún profesional. Todos los profesionales Es de donde se son desprende importantes, pero el más valorado debe ser el maestro. Que tengamos dentro del grupo maestros que no se ganan ese respeto por cierto comportamiento, no se ganan este cariño, pero no le quita esto que la formación del hogar entonces continúa en la escuela, porque el niño llega con algunos conocimientos desde el hogar. Eso es así. Entonces, ver esas dos mujeres inmersas en este ámbito educativo, pero también ver que le cayeron atrás en términos hasta de lo de ministerio, mantenerse en la iglesia, formar sus familias dentro de la iglesia, y fue lo que vieron. Claro, porque hay niños que van a la iglesia, que sus padres lo llevan, pero el papá, para estar adorando libre, lo deja tranquilo y ellos se van fuera, empiezan a buscar amiguitos y fuera. Sobre todo las dos más viejas, porque yo tengo un varón y no Arbel, pero los tres, no importa en qué parte del servicio, tenían que estar sentados en la banca al lado de su mamá. No al lado mío, al lado de su mamá. Los hijos míos fueron ejemplo también en la congregación. Nosotros somos Iglesia de Dios de la Profecía. Mientras los otros estaban fuera, los míos estaban ahí. Por eso son mujeres de Dios, adoradoras, íntegras, son personas entregadas, con pasión a la obra. El varón, tú sabes que el varón en todos los sentidos es un poquito más fuerte. Tiende ya, tan pronto tiene una edad, a querer dominar, su área. pero también es un buen muchacho. Y no Arbel, que va a cumplir 20 años, también está en la iglesia y es músico en la iglesia y también tiene su pasión por la música y por Dios. Es un buen muchacho. En los estudios, está en la universidad,
no al ritmo de las hembras, porque tú sabes, un poquito más haragán, más acomodado, más el tiempo que le ha tocado, el pequeño de la casa. Todas esas condiciones como que te dan a ti, y ya cuando tiene 20 años, él decide, me dice, papi, yo tengo que trabajar porque yo tengo que conseguir mis asuntos. Claro. Yo estoy aquí contigo en el negocio, pero tú no hay que pagar tan bien, ¿no? Él me lo dice, tú no pagas tan bien. Digo, no, viejo, lo que pasa es que yo no te pago bien tal vez el sábado cuando te voy a dar tu billete, pero todos los costos habidos y por haber, y todo lo que tú consumes claro, es de aquí. ¿Tú me entiendes? Arisleida Polanco Mejía, ¿qué tanto en porcentaje sirvió o ha servido para forjar esta figura de Inocencio Rodríguez? Para hacerme un hombre. Para hacerme un hombre. No, yo te dije en principio de este conversatorio que yo vengo de un hogar formado, donde estaban los dos elementos. Pero el conocer a esta joven ha sido de bienestar para mi vida. Porque el hombre le llega a una etapa, como te decía, que como que no sabe ni lo que quiere, ni dónde es que lo quiere, ni cómo es que lo quiere. Entonces, encontrarte a una compañera que está dispuesta a colaborar contigo en todo tiempo. Nosotros vamos a cumplir ahora 29 años. Sí, 29 años, así de tontamente. 29 años. ¿Cómo, tú soportando. Yo tengo 5. ¿Cómo se puede sobrellevar? Yo te digo ¿Cuál es el secreto? Atención, padres. Atención. República Dominicana sí. Y el mundo. Mire, para usted llevarse bien con su esposa dentro de una casa y fuera de ella, aprenda esto. Si no aprende esto, va a tener problemas. Aprenda a perder el derecho. Yo no he dicho tantas cosas, pero para usted llegar a cumplir tantos años junto a una persona diferente a usted, con criterios, con cultura, sobre todo mi esposa no es de aquí, ella es de Sabana Grande, de Boyá, una cultura diferente a la nuestra, una mezcla entre cibaeño, imagínate, perder el derecho. Cuando yo creo que yo tengo el derecho y ella cree que lo tiene, ¿dónde nosotros vamos a llegar? Todo el mundo alegando su derecho. Entonces, el hombre más sabio pierda su derecho, porque va a llegar un momento donde se te va a decir, tú tenías la razón. Pero eso es cuando ya se está frío. Cuando los asuntos están arriba, cardeados, tú me dices, yo te digo. Ahí mire, se pierde el asunto. Muy importante lo que usted ha dicho. Entonces, perder el derecho, porque cuando usted quiere imponer por su fuerza y el otro imponer por su fuerza, ya tú sabes dónde se va a llegar. Ya tú sabes. Las mujeres siempre están buscando algo. Siempre ven donde no hay. Oye, ya ven donde no hay. Eso es difícil. Sí, siempre se mantiene una acusación directa. Mira. Me río porque... eso es duro. La pregunta es, ¿cómo se conocieron? Nosotros nos conocimos en el Instituto Bíblico. Yo, en mis años mozos, para vacaciones, sobre julio, la Iglesia de Dios de la Profecía tenía un internado en Santo Domingo, en la sede central, donde formaba los líderes del país. Yo fui en el año 1993 al primer año del Instituto Bíblico. Ella estaba ya en el segundo año y allí yo conocí a Arisleida. La conocí de una forma media extraña. Recuerdo que estábamos en un receso. Yo veo a esta jovencita, esta jabaíta, con 119 libras. Arrecia ahí, varón. ¿Tú me entiendes? Tú estás sonriendo. Sí. Y yo le pregunto,
que de dónde es. Tú sabes que la mayoría éramos jóvenes. Cuando ella me dice a mí que es de Sabana Grande de Boyá, me llegó un dicho que se decía, donde el enemigo echó 3 voces Ay, y nadie lo escuchó. Para mí eso era distante, lejos, bien lejos. En ese momento yo conversaba con otra joven, sentado en una banca, nos juntábamos en los tiempos libres. Ella pensó que yo estaba como enamorado de esa joven. Esa joven era de su pueblo también. Recuerdo que era en uno de esos recesos y compartíamos. Y todo quedó ahí. Eso fue julio. Como en noviembre se celebraba un reinado a nivel nacional. Yo volví a Santo Domingo a la actividad y vuelvo y veo a la joven. Y ella lo que me pregunta es por la otra joven. Por la muchachona que Sí. estaba hablando en el banco. Y yo le dije, no, no tengo nada con esa joven. Y solo nos saludamos. Pero en abril del siguiente año había un campamento y el campamento era aquí en Verón. Ella vino al campamento y ahí empezamos unas negociaciones. Dijo Inocencio, este territorio Pero es mío. esa jabaíta tenía como 3 enamorados ahí mismo. Pero fue peleado el fue asunto. peleada. Sí, recuerdo que a mi pastora, ella... ¿Cómo te marcó entonces ese territorio del macho alfa? Porque Higüeyano, donde quiera, ¿qué pasa? Ella le preguntó a quien es mi pastora, Celia Ondina, ¿cuál de estos 3 me conviene más? Este, no, el que te conviene es el gordito. Sí. Y empezamos el campamento 4 días, viernes en la noche, como que te dan una gracia libre. Entonces, mientras los otros estaban corriendo, brincando, fogata, esto, ella y yo estábamos conversando. Ella sentada en una silla y yo sentado en un motor. Yo estaba en el campamento, pero yo no estaba como campero. Yo había sido invitado por un amigo que teníamos una cafetería en Verón, Ok, en el campamento. pero emprendedor Emprendedor también, el hombre. siempre, hermano, emprendedor siempre. Y allí nosotros pasamos la noche entera conversando. En comunión. Se olvidó de la cafetería el Conversando. hombre. Conversando, ya era tiempo, en la noche cerraban todos los... Entonces yo conversé con esta joven la noche entera. Ahí no se durmió, porque nadie durmió, porque era, al otro día ya se terminaba el campamento. Imagínate, ¿sabes lo que es un campamento? Esa joven en abril pasa esto. Para el mes de mayo, ella cumple años. Pero yo desde que pasó ese día, el domingo mismo, que al otro día se iba, yo llamé a la joven, me dio su número, yo empecé a llamarla. Me invitó al cumpleaños de ella, que era el 29 de mayo, y yo me atreví a ir a Sabana Grande de Boyá. Yo le decía a la gente, yo conocí a una persona en Sabana Grande de Boyá, me decía, dijo, pero es que aquí en Higüey no hay mujeres. Digo, sí, hay mujeres, pero no sé. La jabaíta como que Sí, causó. y yo llegué a Sabana Grande de Boyá. Me esperaban próximo al mediodía y ya yo a las 10 de la mañana estaba allí. Salió temprano. Ella, la mayor de 9 hijos en la casa, y yo empecé a hacer empatía con los muchachos. Me fueron, es gordito, me decían, es gordito, pero, Pero sabroso. es chévere. Y recuerdo que en la noche de ese domingo, de ese sábado, en que yo fui allá, había una actividad afuera a unos 3 o 4 kilómetros. Y el papá inteligente, le dijo, ustedes van para la actividad, pero con ustedes va fulano. ¿Me entiendes? Enviaron un hijo y... Chaperón, sí. De regreso yo solo le dije a la joven, porque yo verdaderamente estaba enamorado, le dije, mira, yo te estoy visitando como amigo, es tu cumpleaños, un presentito, pero yo como amigo no vuelvo para acá. Habló. El asunto estaba lejos. Oye, Como amigo yo no vuelvo. Tenemos que hacer una garantía. Sí. Entonces ahí, sí, empezamos. Le dieron como quien dice el sí. Sí, un sí, pero había que esperar
que su familia me conociera a través del pastor. Porque que Era las así cosas, antes. las cosas han cambiado ahora, que ahora fijan fecha de boda y no han hablado con el pastor. El teléfono. Sí. Lo que hablábamos al Sí, principio del asunto. claro, todo ahí. Ahora fijan fecha de boda y de compromiso sin hablar con los pastores. Ay. Ha cambiado esto. Por eso tú lo ves que en 2 meses, 3 meses ya eso no existe. Cuando nos juntamos, había que esperar otra actividad de importancia, de relevancia, como 3 o 4 meses más, para que entonces la familia se encontraran con el pastor Cristino Cabrera, para indagar acerca de mí. ¿Con quién? Con Cristino Cristino fue que Cabrera. conectó ese asunto. Ay. Sí, entonces Cristino dio el visto bueno de mi persona, es un muchacho joven, es pobre, así mismo decía, es pobre, pero es preparado, es profesor, no era una gran cosa ser profesor en aquel entonces, económicamente, entiéndame, pero sí, es un buen joven. Y ahí la familia nos encariñamos y luego yo volví y me hicieron las pruebas, porque había que hacer las pruebas también, si usted servía. El papá de la mujer mía me llevó para un campo a sembrar malanga. ¿Cómo va a ser? A ver, pero ven acá, era prueba que había que someter. Ahora no, maestro. Y yo le dije, mire, yo hacía así, ya yo manejaba. De repente andaba yo en el camión de malanga con el viejo. Me dice, pero Este hombre es tremendo. Y yo le dije, mire, yo voy a tener mi casa, voy a tener mis hijos, voy a tener vehículos. Yo le definí todo lo que yo iba a hacer. Pero la reacción de ella. De la muchacha. Sí, No, cuando tú andabas con el papá. positiva siempre, positiva. Papi, este hombre como que de verdad. Inocencio, Sí. ahora le voy yo a hacer una pregunta. ¿De qué tanta relevancia es poder en un noviazgo agotar estos procedimientos? Mira, son básicos. No te digo que esos procedimientos tú tienes que durar 3 años, 4 años, 5 años para agotarlo, porque todo el que se entra en un noviazgo 3, 4, 5 años, eso es lo que está ahí amañándose ahí. Pero desde que tú la conoces no te puedes ir con ella. Son básicos. Hay que conocerse, la gente hay que conocerla. ¿Tú te imaginas que tú te cases con una persona que tú no sepas ni cómo se comporta la mamá de esa joven? Porque lo que hay en una joven es lo que tú vas a ver luego, más adelante. No sé si me doy a entender. ¿Cómo viste la mamá? ¿Cuál ha sido el vínculo de familiaridad, el proceder de esa señora? Porque si al final esa señora lo que se convirtió fue en una locona vieja, y perdonen el término, y dejó esos hijos abandonados, no te digo que no puedan ser buenos, ni útiles a la sociedad, ni salir buenos esposos y esposas, pero la tentación está ahí y hay un final ya marcado. Pero si ha habido un buen trato, esos viejos se han mantenido. Por ejemplo, los padres de mi esposa tienen más de 50 años de casado. ¿Qué yo espero? Que si Dios nos ayuda, el asunto va para largo. Mi papá y mi mamá duraron toda una vida, se casaron como a los 16 y 17 años y duraron toda una vida juntos. Entonces, ahí no hay ruptura, ahí no hay vínculo que falseen. Entonces, la gente aprende a aguantar porque dentro de las cosas que yo te decía ahorita, de la temática y cómo se logra, es aguantando. Hay gente que dice que tiene el primer problemita, todo el mundo quiere salir corriendo. No, te voy a dejar porque voy a buscar a fulano. Y hay una habitación esperándome. Sí, y yo busco a fulano. Oye, el que te vas a conseguir probablemente sea peor que el que tú tienes. Ahora, tú no lo sabes porque este es el que tú tienes. Eso es como el que se va de una iglesia porque no se entiende con el liderazgo y con los pastores. Yo me voy de esta iglesia. El enemigo que adversa a los que están junto contigo en esta iglesia, ese mismo enemigo es el que adversa a los que están en aquella iglesia, porque las discordias, las decisiones, los pleitos y todo, chisme y esto. Y eso el enemigo anda fuertemente detrás de la familia. Imagínate, pero hay que aprender a aguantar. Yo he tenido que soportar mucho.
pero ella también ha tenido que soportar bastante, porque somos seres Eso ha sido de humanos. doble vía. Somos seres humanos, fallamos, cometemos errores, somos débiles, pero Quiero si nos cerrar, sobrelleva, es mejor. Inocencio, el tema de la familia con una pregunta, se puede decir que hasta busca pie. Dale. ¿Qué se quiere más? ¿Los hijos o los nietos? Antes de responderme esa pregunta, yo le tengo algo por aquí. Mire a ver si le suena familiar. Ay. A Papelo, gracias por ser mi abuelo. Te amo mucho. Ahora respóndame la pregunta. ¿Cómo es que, tú viste cómo es que ella me dice? En principio ella me decía papá, papi, cuando empezaba a hablar. Y luego le dicen que yo no soy su papá, ni que soy su papi, que yo soy su abuelo. Pero ella no sabe decir abuelo. Entonces ella me dice papapelo, porque es que ella no sabe decir papá, abuelo. Y así todavía ella me dice papapelo. Mira, hay un dicho que dice o reza que si tú supieras que los nietos son tan buenos, tú lo tendrías primero que los hijos. Eso es imposible. Cuando la pareja bien joven tiene sus hijos, todo el mundo tiene que trabajar forzosamente, fajado, para poder echar hacia adelante. A los hijos tú los llevas para donde tus padres, que son los primeros en darte auxilio. Algunos que yo conozco, algunos que dicen, aquí pueden venir por 1 hora o máximo por 2 horas, pero después no los quiero aquí. Yo soy todo lo contrario. Si yo tuviera oportunidad, mis nietos, mis nietas en este caso, vivieran conmigo. Y ahí está el dicho. Yo soy loco con mis nietas. Hay que llevármela todos los días a mi casa. Y si no me la llevan, yo Hay la problema. busco. Y si no me la buscan, yo voy a la casa de ellas. Y llaman, ¿qué es lo que está Y pasando? llama. Y la tecnología en su casa, una videollamada, y ahí conversamos y hablamos y nos reímos. Hay esa facilidad. Pero los nietos se quieren de verdad. Los nietos se quieren querido, como dicen. Yo, esas niñas, sobre todo esa que, porque la otra no habla y nada, pero está loca conmigo. Esa se llama Darling Isabela. Esa es mi primera nieta. Se quieren de verdad. Pero el amor de padre hacia hijo, tú sabes que es un amor incondicional. La mujer tuya no es familia tuya. Nunca vaya a creer que ni tú quieras tampoco que sea familia tuya. No, no. Tú no quieras que tu mujer sea familia tuya. Ella es tu compañera. Ella es tu esposa. Pero tus hijos son tus hijos. Pero cuando hay ese valor agregado de los nietos, eso es para vivir como estoy viviendo yo. Ese es como el regalito, Enamorado de esa mujer. el regalito de Dios. Ese es un regalito. Es muy bonito tener nietos. Es bonito. Políticamente hablando, Inocencio Rodríguez ha optado en ocasiones por alguna posición política. Y sé que ha sido dentro de quizá de algún partido, analizando las situaciones, porque la política, siempre he dicho, es un tema muy circunstancial. Un breve análisis me pudiera hacer, Inocencio Rodríguez, sobre la política nacional. Sin tiempo establecido, o sea, de antes, de ahora, abierto. Mira, es un tema complejo, eso es política. La política es para sabios, la política hay demasiado tigueraje. En la política hay lo más grande que puede tener un ser humano, mucha traición. No dejo de reconocer que para ocupar las posiciones que he tenido, tuve que servirme de la política y hacerme amigo de los políticos. Porque llegué a una posición de dirección en el Ministerio de Estado de Educación como técnico distrital. Te pones a pensar que hay 1.500 maestros, pero solamente hay 20 técnicos.
los 1000 y tantos restantes quisieran todos ser técnicos porque el sueldo es mejor. Pero es a través de la política y el trabajo y la táctica que tú logras las cosas. Yo lo logré. Logré irme también a la regional, asuntos políticos y amarres. He militado en varios partidos políticos, buscando crecimiento, buscando una posición. Muchos buscan una posición para servirse de la posición, otros desde la posición se sirven, porque todo el mundo se sirve cuando está en la posición, pero algunos tienen marcado un deseo desmedido a los recursos económicos y cuando llegan se olvidan. Yo siempre quise llegar en materia de política a ser electo por este pueblo para servir, porque la diferencia alguien tiene que marcarla. Y aquí en esta provincia muy pocos políticos marcan la diferencia. Muy pocos. Siempre se van tras los beneficios y el bien personal, pero hay políticos bien interesados. Yo tuve la oportunidad de militar en Partido de la Liberación Dominicana. Siempre ese fue el partido que me gustó porque todo el mundo lo que era reformista. Si no era reformista, entonces tenía su loguito del PRD, el hacho. Y los que éramos jóvenes, que fuimos formados con otros criterios, pues decidimos irnos al Partido de la Liberación Dominicana. Cuando yo conozco verdaderamente el Partido de la Liberación Dominicana, cuando el PLD, el Partido Reformista, lo lleva y le da el poder. Eso fue entregado así. Balaguer se lo pasó a Leonel Fernández. Yo quería ser alguien. Pero cuando veo que los que llegan en el 1996, que habían vendido el deseo de servir a su gente, yo veo que se encumbran y cierran las puertas. Ahí mismo yo hice el análisis. Estos son iguales que los demás. No hay diferencia. Entre políticos, la diferencia es muy poca. De todas formas, tengo que seguir en la política. Yo hice intentos y me fue muy bien. Una bonita relación con don Amable Aristicastro. Nunca me ha dicho mi nombre. Para él yo siempre seré profesor. Y verdaderamente yo lo que soy es maestro. Porque cuando yo estaba en su vehículo, que nos íbamos a trasladar a diferentes lugares, el nietecito de él, Peter Amable, nieto de él, siempre andaba conmigo en el asiento de atrás y ahí yo tenía un libro Nacho y le daba clases. Ahí yo iba enseñándole, porque lo que me corre por las venas es ser maestro. Y yo trabajé con don Amable. Sí, le agradezco a don Amable porque me dio la oportunidad de en algún momento ser parte de su equipo de trabajo. Cuando empiezan los problemas de don Amable conmigo, que yo nunca he tenido problemas con él, es él conmigo. Cuando yo le muestro que quiero llegar a una posición, al político desde que tú le muestras, piensa que tú le estás quitando un espacio o le quieres quitar ese espacio. Y ahí empezaron las dificultades. A don Amable Aristicastro no se le puede aspirar. Los que están ahí, él es quien le dice, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti y ahora te toca a ti. A mí me tocó en uno de los periodos ser suplente a regidor. Eso pude lograr, ser suplente a regidor. Trabajé en la política en su campaña, trabajé con él, dirigí la campaña en el 2008 de él como encargado de comunicación. Eso era cuando era candidato presidencial. Candidato presidencial. Yo dirigía la campaña acá en la parte comunicacional del equipo. Pero cuando tú le muestras interés, como que el asunto ahí te va restando importancia. Y verdaderamente la importancia la tiene él, porque él es la figura. O era quien dirigía todo, ya no, ya las cosas han cambiado. Llegó el momento que yo no pude seguir al lado de él y seguimos siendo amigos, porque si nosotros dos somos amigos, tenemos un proyecto juntos y ya no podemos llevarlo juntos, no tenemos que dejar de ser amigos. Una cosa no tiene que ver con la otra. El PQDC me dio la oportunidad de ir como candidato a alcalde
Yo inquieto siempre, no era disque por trepar, como dicen algunos, no, buscando una posición en donde te la den. Tú tocas esta puerta, si se te cierra, te va de ahí. Te vas a quedar ahí, que se te caiga la mano tocando ahí y nada. Eso es ser un emprendedor. No, eso es así. Y finalmente yo volví, después que él se fue, yo volví al Partido Reformista, porque entendí que en un partido debía estar, y ese era el del momento. Y ocupé cargos en lo municipal, en lo provincial, y me di a querer en esa organización hasta tal grado que yo fui en la contienda pasada el más votado en la encuesta que se hizo del Partido Reformista. Yo iba a ser candidato a regidor. Lo que pasa es que los partidos hacen acuerdos sin pensar en los que están debajo. Ellos hacen sus acuerdos arriba. Y arriba entonces hicieron los acuerdos y tuve que ceder mi candidatura. La cedimos para poder llevar una boleta única aquí, llevar al actual alcalde a la posición de alcalde, y así sucedió, porque la gente dijo que quería cambiar y contribuimos con ese cambio. Actualmente yo estoy trabajando en la alcaldía de Higüey, usted lo sabe. Claro que sí. Yo soy el enlace comunitario entre la alcaldía, la municipalidad y la comunidad de Santa Ana. Yo trabajo, no estoy trabajando todos los días, no vamos a decir que es una botella, no es una botella, yo tengo trabajos específicos, tengo asignaciones específicas, porque la gente cree que tú tienes que estar vociferando todos los días. Por ejemplo, para decirte, ayer yo pasé el día en Santo Domingo, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, Banco Central de la República, porque cada 3 meses hay que hacer un informe. Entonces yo estoy también dentro de la asignación con el Contralor, vamos y llevamos estos informes. Eso es un trabajo. Que yo sé que... Ese es un trabajo. Le tengo una pregunta. ¿Qué le ha parecido? O sea, ¿qué tan diferente logró el pueblo de Higüey, el municipio de Higüey, del cambio que a gritos buscaba? Sí, sin temor a equivocarme. ¿Que se haya hecho todo? No. Jamás. Porque Higüey estaba sucumbido. Higüey estaba atrasado, bien atrás. En materia de política y de estructura y de las cosas que hacían falta. Teníamos una alcaldesa que solo ganaba y se iba. Buscaba la nominación y se iba. Se olvidaba. Ahora, si abrimos los teléfonos, van a llamar gente a favor de esa persona. Claro que sí. Todo el que estaba nombrado sin hacer nada. Claro. Todo aquel que estaba nombrado sin hacer nada. Tú sí eres fuerte. No, claro, hay gente que lo despegaron, entonces tienen que gritar, están sangrando por su herida, pero todo el mundo sabe que el municipio de Higüey está dando pasos firmes, agigantados, pero lento. Nosotros sabemos la pandemia y eso no es una excusa. La pandemia no es una excusa, la pandemia fue una realidad. Y yo digo porque ese tipo de procesos, cuando tú quieres hacer las cosas bien y claras, claro, llevan tiempo y procedimientos. Ayer cuando yo fui a Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República, ¿Usted fue el que trajo el certificado? Yo fui, a mí fue que me lo entregaron. Yo no hablo de esto porque no tengo que estarlo hablando. Perdóname. Es importante usted. A mí fue que me entregaron ese certificado ayer. Yo andaba con el Contralor. Le dije, compa, mire este regalo que hay aquí. El certificado. ¿Y de qué se trataba? No, de que los recursos están siendo bien administrados. De eso se trata, los niveles. Y eso es bien importante. Pero, y que no es importante. Los recursos están siendo bien administrados. Y son esas instituciones que lo están dando a conocer. Por ejemplo, yo trabajé en el presupuesto participativo de este año. Una millonada. Ese presupuesto participativo se está trabajando en Higüey entero. Tú te vas a Hato de Mana, tú te vas a Santa Ana. Santa Ana se está construyendo una funeraria municipal que va a salir en un buen billete y es a través del presupuesto participativo.
Esa es una obra que beneficia a nuestra comunidad. Todo ser querido, toda persona que pierde un ser querido, que no lo puede tener allí en la casa, lo trae a una funeraria acá. Cuando tengamos esa funeraria municipal allá, ¿no le da esto un nivel a nuestra comunidad? Se trabajó en el Camino de los Mangos, se está trabajando en muchísimos lugares. No, este no es un programa de política, pero se está trabajando en todos los sectores. En el centro de la ciudad se está trabajando. Entonces yo creo que Higüey ha dado la oportunidad a un hombre que verdaderamente quiere trabajar. Tú lo ves como medio chabacano, como que yo qué, pero el tipo tiene un criterio. Todas las instituciones que vienen aquí lo dicen. Y por eso yo creo que realmente, con la pregunta que me hiciste, fue un buen paso. No porque yo esté nombrado, si lo estuviera haciendo mal, yo lo dijera, porque, ¿qué? Pero el paso es real. Y yo creo que Higüey no debe equivocarse nueva vez. Debe darle la oportunidad nueva vez a este hombre para que siga con la transformación en todas las áreas. Busca todas las canchas de los sectores, como están pintaditas, bien bonitas, bien estructuradas. Nosotros tenemos 2 canchas, tenemos la de Santana y tenemos la cancha, otra cancha en Santana, por ahí por la Mella. Esas canchas están pintaditas, tienen sus monitores, tienen la persona y así sucesivamente. Algo malo siempre sale. Claro. No todo es color de rosa, no todo es bondad, hay maldad. Ahora, los enemigos sí están preparados esto, porque yo vi muchas calles que se están trabajando ahí en ese sector San Pedro, que ahora mismo están asfaltando todo eso por ahí, pero buscó a alguien en una callecita donde hay un pastor que ha tirado unos materiales, entonces están tomando eso como un boom. Pero la alcaldía va a llegar a esa callecita. Que sigan buscando donde quiera que haya un malestar, que la alcaldía va a llegar y va a resolver. A ver qué van a decir. Bueno, miren, Entonces, en materia de política. Sí, no, en materia de política. Para hablar con Inocencio Rodríguez, vamos a tener que hacer otro programa exclusivo, porque de verdad, bien interesante, pero no nos podemos ir de aquí, Inocencio, sin hablar de la parte de Inocencio en la comunicación. Por eso, Inocencio ha trabajado en Radio Sol, en La Voz de la Luz, en la 95.1, en la 92.3 como comentarista del matutino en Génesis 97, en televisión, CBVisión, en el 16 canal digital, y ha sido parte también de importantes instituciones que tienen que ver con la comunicación, Círculo de Locutores, trajo aquí a DOCOG, en fin. Inocencio Rodríguez en la comunicación, para nosotros personalmente, es el papá de la comunicación cristiana. No que tú eres viejo, es que tú eres el papá. Que tuvo la visión de traer y abrir campo. Uno de sus, entiendo yo, mejores emprendimientos, y que me marcó a mí como comunicador. No quizá tengo un diploma enganchado en mi casa, pero hago el esfuerzo de estar aquí y hacerlo lo mejor que pueda. Uno de sus emprendimientos, Notimúsica Cristiana. ¿Qué grado de importancia tiene ese sello que hizo Inocencio Rodríguez llamado Notimúsica Cristiana? Me da un poco de nostalgia cuando hace mención de Notimúsica, porque Notimúsica llegó a ser el programa de mayor importancia en la comunicación del Este en materia cristiana. Habían programas más viejos que Notimúsica, Señalando el Camino, La Voz de la Profecía, el programa Sin Cristo No Hay Salvación, otros programas. Pero el programa Notimúsica Cristiana revolucionó la radio y la forma de hacer radio. La forma de hacer radio siempre ha sido buena por los comunicadores que hemos tenido. ¿Quién nos recuerda a don Félix Rodríguez? ¿Quién nos recuerda a Emilio David Milito?
¿Quién no recuerda a Jerónimo de la Rosa en La Voz de la Profecía y todo su elenco? ¿Quién no recuerda a Belkis Castillo en sus series de programas que ha tenido? Y sobre todo cuando dirigían un programa de la iglesia misionera que pastoreaba Germán Aponte Vázquez y todo su equipo. Pero Notimúsica Cristiana marcó un sello, un antes y un después, porque la radio cristiana que se hacía era una radio pausada. Era tipo y sombra como llevar un culto a la radio. Una lectura, un devocional, un cultural, los anuncios, el mensaje, los saludos y nos fuimos. Eso era todo. El concepto de la música, una música más sacra, más bajita, con un mayor contenido en sus palabras. Perfecto todo esto. Pero no podíamos mantener a una juventud creciente, porque antes el evangelio era para viejos, pero ya no. Hace muchos años que la juventud es más que las damas y los caballeros juntos. Es la juventud, porque hay una dama y un caballero en un hogar, pero hay 3 jóvenes, entonces ellos son mayoría. Y a esos 3 jóvenes no podíamos mantenerlos solo con el contenido que podían consumir los adultos. Doña Julia Javier, Estanislao Marino, Rafi Colón, Belki de Rosario, las hermanitas del Villar, qué sé yo, qué. Y por ahí no vamos. Pero para mí, dicen los boricuas. Para mí el punto, o sea, la grandeza de Notimúsica Cristiana era poder darle a todos un poco. Ahí voy. Porque era que se le daba todo a un solo sector y se estaba obviando. Notimúsica Cristiana llega con un estilo diferente hasta en la animación. Yo decía lo mismo que decían los hermanos en aquel entonces. Lo único que lo decía con un poquito más de carisma, de ánimo. Le impregné un chispa. Y con esa voz y ese tono. Entonces, Dios me regaló una voz que se escucha fuerte. Y yo traté entonces con los estudios nacionales e internacionales de adecuarlo y ponerlo bonito, hacerlo bonito. Por eso concitó un gran apoyo Notimúsica Cristiana. Y te digo que me da nostalgia porque Notimúsica debía estar en el aire y no está. Debía estar en el aire. Lo único que, y yo lo digo aquí sin temor a equivocarme y sin ofender, yo pedí a la institución y no me concedieron la oportunidad, porque yo entendía que con tanto trabajo encima, los trabajos ministeriales de la iglesia, los trabajos del Ministerio de Educación, los trabajos de la familia, los trabajos seculares en sentido general, el crecimiento mismo de la familia, yo le había robado un tiempo valioso a mi familia. Se lo robé, yo me convertí en un ladrón. Yo secuestré mi familia durante 23 años los domingos, que no podíamos salir a ningún lugar. Y yo cuando cumplí los 20 años en Notimúsica, pedí que me dieran un espacio de lunes a viernes, una sola hora. No se me concedió, nunca se me ha concedido. Yo estoy orando todavía a Dios. Desde que me fui de esta radio, yo estoy orando a Dios para volver a esta radio. Pero no en el horario que otra persona quiera. No tampoco yo quiero imponer un horario, pero un horario que sea adecuado para mí. Yo me prefiero volver una sola vez a la semana a esta radio. Un 5 a 7, un 4 a 6, qué sé yo, y yo lo estoy pidiendo. Y me he atrevido, y aquí está Guillén que sabe que estoy pidiendo a otra estación de radio, porque yo quiero que Notimúsica vuelva a la radio. Es una necesidad. Es una necesidad para mí, no sé para el pueblo, para mí. Necesidad. Porque es la parte del ministerio y desde donde yo puedo contribuir a que una persona escuche una palabra, sea de mi propia voz o de la voz de un invitado. ¿Usted es médico?
yo lo puedo invitar a usted y dar tener una charla, una plática conmigo de medicina en mi programa. Y esa charla puede ayudarnos, se sabe, a cuántas personas que están necesitados de un facultativo de la salud para que lo ayude. Hay gente que no va al médico por el temor de lo que el médico le va a decir en el consultorio. Pero puede llegar el momento de que el médico vaya a la casa y tal vez él no se sienta tan mal. Inocencio, y discúlpeme que le interrumpa. Una pregunta que yo quiero hacerle en torno a este tema y es la siguiente. ¿Qué tanto le tomaba a Inocencio Rodríguez preparar lo que salía los domingos en la tarde? No, ya yo el contenido me lo sabía. Yo no, ya yo lo que al final venía mecánicamente aquí, sí. Yo subía a esta loma mecánicamente, ya en contra de mi voluntad. Ya yo no sentía pasión por estar en la radio, sí, pero por secuestrarme aquí, secuestrar a los míos, porque yo en mi casa ha habido siempre un solo vehículo. Y yo venía en el vehículo, ya los otros estaban a pie. ¿Para dónde iban? Y si ellos querían ir con papi, ¿para dónde iban? Si papi, todo lo que es emisora. Entonces yo le entregué demasiado. Ahora el gozo que impregnaba el programa y la gente cómo se lo disfrutaba. Cada vez que yo veo a mi pastora Seila Castillo, ella me dice, ay, yo quiero que tú vuelvas a la radio. Yo digo, hable con sus hermanos. Hable con sus hermanos. Pero Notimúsica, algún día Notimúsica Cristiana va a volver a la radio. Algún día. Quiero aprovechar este momentito y no haberlo hecho solamente de boca. Sí. Sino también hacerlo de una manera presencial y simbólica. Y es entregarle la primera medalla que yo, Norberto Polo, entrego en este programa. La primera. La primera. Y a mí no me gustan así, los reconocimientos. No, pero es algo sencillo. Ya. Pero quiero que quede plasmado físicamente. De Fiesta con la Luz otorga la medalla al mérito a Inocencio Rodríguez, padre de la comunicación cristiana en la Altagracia. Recíbame, Guillén. Hágame los honores. Pero ven acá, Hágame los honores. Pero yo me voy a quedar sentado, es una falta de respeto, pero me voy a quedar sentado por asunto de la cámara, ¿verdad? Hágame los honores. Dios mío. Me están condecorando. De verdad que sí. Nosotros lo hacemos con mucho amor, cariño y mucho respeto, sobre todo. Yo quiero... A esa gran trayectoria. ¿Sabes qué te decía fuera del aire? Que él me impregnó el poner merengue allí en San Pedro de Macorís. Inocencio me visitó en 2 ocasiones. Pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacer antes de que él se vaya. Iniciaste en la radio en 1993. Correcto, como productor. Okay. Antes se daba un paso que yo duré muchísimo tiempo ahí controlando y dando la hora tímidamente, pues no se podía. Ok, ahora bien, en ese inicio de la radio, tú sabes que habían pocas emisoras en FM y más en AM. Sí. Igual de Radio Guarachita, Radio Popular, Radio Comercial. ¿Por cuál de ellos tú decidiste? ¿Por la AM, la FM o las dos? No. A mí me dio la oportunidad la AM, 1410 kilociclos, a Radio Sol, que era donde estaban todos los programas cristianos de esta provincia en esa estación de radio. Su director, el licenciado Juan Julio Campos Ventura, una persona que viene de una madre cristiana con unos valores incalculables, realmente conocedor de la palabra. Él abrió paso a las iglesias a hacer programas en esta radio. Por eso yo nací en aquella radio. Ahora, una vez esta radio nace, yo me adherí, incluso estando en Radio Sol, yo me adherí al proyecto de esta radio. Y trabajamos y la forjamos, y yo fui de los primeros lectores de noticias de esta radio cuando estaba en el consultorio de tu papá. Belkis Castillo y yo leíamos noticias en la tarde. Ah, que la pastora Belkis también. Claro, sí. Involucrado todo, embrujado para echar este proyecto hacia adelante. En una esquinita José Bienvenido leía noticias.
y hacíamos programas. Eso sí que era limitado. Ok. Porque la luz era un lío y cuando se apagaba, se acababa No, el galón de gasolina. Tenía que venir un hermano auxiliarnos con otro galón de gasolina para poder prender la radio. Usted no se acuerda de eso, pero era así. Pero no llegaste a usar discos. Claro, Los display. del disco compacto, claro, y a romper no se sabe cuántas agujas Y para aprender, y y los los cassettes. y los cassettes y la casetera, Yo y los mini D, y los CD. Yo llegué a entrar y darle al radio, porque era desde un radio pack al cassette y ahí se paraba la emisora. Sí, Ahí and- claro, a todo, ¿no? Y nosotros cogimos esa lucha y luego entonces nos adherimos formalmente a este proyecto. La emisora Radio Sol fue una estación cristiana el último año. Ok. Yo te he hecho esta historia. Juan Julio creyó en este proyecto y yo me reuní con todos los pastores o los principales pastores de acá de Higüey. Don Pedro Castillo, Germán Aponte Vázquez, me reuní con Mamerto Pérez, con Cristino Cabrera, toda esa gente yo lo reuní en la Iglesia de Dios la Profecía Central y yo le dije, miren, hay un proyecto, esta radio está con la finalidad de convertirse en una radio cristiana durante un primer año de pruebas. Y así fue, nosotros asumimos el proyecto y esa radio fue cristiana. Su último año, eso es como una bendición de Dios. Hay gente que es malo toda una vida y en su último momento Dios lo toma. O sea, esa fue una radio que, aunque tenía su programa cristiano, pero no era cristiana. Pero en su último año fue cristiano. Incluso tuvimos una lucha terrible porque habían unos astrólogos que hacían un programa en esa emisora en la tarde. Entonces la radio era cristiana, pero en esa hora tenía astrología y eso fue terrible. Nosotros tuvimos que orar y ahí nace otra emisora FM. Después de Génesis 97, la siguiente estación de radio en FM en salir fue Máxima FM, se llamaba, que era del señor Ramón Morales. Esa radio luego fue transferida la frecuencia a otra frecuencia y Radio Sol fue vendida esta frecuencia a Santo Domingo. Esta radio con otro nombre, pero la frecuencia está en Santo Domingo. Y luego ya ahí nosotros nos adherimos al proyecto total de esta radio La Luz. Hicimos esta radio. El estilo de animación de nosotros, la forma en que nosotros nos manejábamos. Ocupamos los primeros lugares en el mundo. Nosotros fuimos la primera emisora del mundo, yo creo, en tener cristiana, una computadora y tener un estilo de animación. La gente, cuando venían estos cantantes, cuando venían los cantantes internacionales que encontraban una radio como esta, no porque el evangelio era suave, todo pausado. Hermano, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Alberto, en ese estilo. Un secreto entre tú y yo. No se lo diga a nadie. A nadie. Cuando él llegaba a San Pedro, todo el mundo temblaba. Sí. Entonces nosotros rompimos con los conciertos internacionales, le metimos merengue, le metimos salsa, le metimos bachata, le metimos el dembow, el reggaetón, le metimos todo. Y no oraban Hasta estos tiempos. Una pregunta, y no oraban por ustedes. Pero éramos unos impíos del diablo. Unos impíos. Hubo gente aquí que se murieron ya, que para ellos yo nunca fui cristiano porque coloqué un merengue en la radio. Inocencio. Alberto y yo le hemos hablado. Sí. Adococ. ADOCOC, la Asociación Brevemente. Dominicana de Comunicadores Cristianos. La entidad nació en Santo Domingo, se extendió a todo el país y esta provincia llegó porque todo lo que se movía en la capital o era Santo Domingo o Higüey. Esa era la primacía. Alguien grababa un sencillo en un estudio en Santo Domingo y sonaba primero ese tema en Higüey que en la misma capital. Y el respaldo que le daba a Higüey era más que el que le daba a Santo Domingo. Y eso era así. Crecimos así. Por eso la entidad llegó y trabajamos. Fui el primer presidente de la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos, ADOCOC, aquí en Higüey. Luego fuimos a la presidencia nacional. Higüey me llevó los votos de Higüey. Higüey fue tan fuerte en ADOCOC que con los votos de Higüey yo le gané al país entero. Ay. Y todos los higüeyanos me apoyaron. Entonces pasó el doctor Polo Padre,
a dirigir a DOCO aquí en Higüey, yo pasé al plano nacional. Esta institución hay que agradecerle porque no solo aglutina a los comunicadores, a todos los ministros de la palabra, a DOCOC le dio su espacio y los formó, le dio la oportunidad. Hoy en día yo gozo del privilegio de ser uno de los expresidentes. Los expresidentes siempre son asesores. Yo soy de la reserva de ADOCOC. He trabajado para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, porque el trabajo que yo hice me dio el aval a conseguir mi espacio en la prensa también. Yo fui el primer locutor cristiano en pertenecer al Círculo de Locutores y en tener su carné de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, locutor. Hubo una locutora que lo adquirió primero, Belkis Castillo, pero que Belkis, aunque hacía su programa, pero no estaba tan reconocida en los medios como Inocencio Rodríguez, y esto me llevó a mí a muchos espacios y a obtener tantos premios. Y mira, estoy adquiriendo. Me dieron uno, hay que ser agradecido. Una señora hizo el curso de locución con nosotros, tú estabas ahí, claro que emocionante, sí. Y ella se apareció con 12 reconocimientos. Terminó el curso. Supuestamente era para Manny. Sí. Óyeme, terminó el curso y ella se quedó con ese deseo. Y en la siguiente semana, cuando empezó el curso, entonces ella llegó para reconocer al profesor y al director de la escuela. Eso fue emocionante aquella noche. Y ahora vengo y me dan esta placa, este reconocimiento. Mire, este es el primer reconocimiento que me dan a mí aquí en este ministerio. La Voz de la Luz. El primero. Ahora, Notimúsica Cristiana sí ha reconocido a mucha gente de este ministerio. Esperamos que ustedes sigan haciendo un trabajo eficaz, grande, y que nosotros podamos en algún momento a uno de ustedes dedicarle una de nuestras promociones. Recientemente le dedicamos la promoción número 16 a Rafael Gil. Se volvió loco. Él había recibido no se sabe cuántos reconocimientos, pero el hecho que Notimúsica y que la Escuela de Locución Inocencio Rodríguez lo hayan reconocido fue para volverse loco. Hizo comentarios lindísimos porque él no se esperaba nunca que le íbamos a reconocer, porque él decía, yo me veía como una competencia de Inocencio, porque ambos tenemos una escuela y tú vienes y te desprendes para darle una placa a mí. No, él lloró esa noche. en esta número 17 va a ser reconocida una persona que nace de nuestra escuela, que nace de ADOCOC, Karen Pérez. Le vamos a dedicar nuestra próxima graduación a Karen Pérez por ser una joven estrella en la comunicación y trabajar forjando a nuevos líderes. Dígame, señor. Hino, yo quiero cerrar como se debería de cerrar a todo lo alto. Yo le voy a ceder este lado de la cabina. Entonces usted, al estilo Notimúsica Cristiana, va a cerrar esta entrevista. Eso lo vamos a hacer ya. Ya yo no me acuerdo de eso. Lo voy a desencajar. Esto es en vivo. Ya yo no me acuerdo de eso. Bueno, esto es en vivo. Vamos a desempolvar ahí, ¿no? Ahí está abierta la carpeta de Notimúsica Cristiana, como usted entienda. ¿Y dónde están los lentes míos? Los lentes, pero andan por aquí. Ay, Dios mío. Yo no veo nada de esto. Esa es una de las cosas que le pasa a los hombres. Con el paso del tiempo. Se le va la vista. Y a las mujeres también, pues no crean que nada más a los hombres. ¿Qué tú quieres que yo ponga? Norberto canta. Yo canto. Yo no ¿Tú cantas? Yo te escuché cantando, Norberto, el otro día. Sí, pero yo lo que quiero es que Hino se exprese ahí. Pero ¿y qué yo busco? Yo no sé ya buscar nada ahí. Ahí está abierta la carpeta de Notimúsica, hay en SAR abierto algún tema. Atención. Atención. Bien, señoras y señores, al cierre de este su espacio de Fiesta en la Luz. Porque ese es el programa que estábamos, no en Notimúsica. Dele para allá. Saludando a nuestra gente ahí en la zona de Perón, Pablo, Punta Cana, nuestra gente que ha seguido la trayectoria de este fenómeno que no hace daño, el Chico Hino en la radio 88.7. Aún me acuerdo de esos tiempos tan importantes. Déjeme decirle, muchachos, que a mi salida de esta radio, llegó un chico llamado José Miguel Ramírez que la gente pensó que era Inocencio.
Inocencio en otra versión. Yo solo tuve que decirle, muchacho, cuela tu café, claro, porque la gente piensa que aún me está escuchando, ¿oíste? Se ha convertido en un aliado nuestro, ha estado en todos los proyectos que ha emprendido Notimúsica Cristiana, los proyectos de la Escuela de Locución Inocencio Rodríguez Celir. Estamos ahí trabajando con un grupo de 30 estudiantes que quieren mejorar su forma de expresar. Yo quiero agradecer a los muchachos de su espacio La Fiesta, el programa de fiesta, por esta medalla que entregan en el día de hoy, este reconocimiento a Inocencio. ¿Dónde coloco esta medalla? ¿Dónde la llevo? Dígame. La llevo y la coloco en un lugar especial porque no voy a decir lo que dicen algunas personas que tratan de ser tan humildes. Dice que yo no me la merezco. Yo sí me la merezco. En estos casi 30 años en la radio. Señoras y señores, les invito a ustedes a disfrutar de lo mejor que tiene esta radio. Vívelo. Oye, como dice. ¿Sabes lo que le pasó a Chencho? Escucha la historia. Cuidado, Chencho. Historia buenísima. Sube, nene, sube. Cuidado si te queda con el pecho pelado. Feliz resto de tarde. Finaliza el programa de Fiesta en la Luz. Un día yo invité a Chencho a la iglesia que yo